Hola a todos. Bueno, pues esta es la primera parte ya por derecho de la práctica 1 de la primera sesión y es básicamente la hoja de introducción a los métodos numéricos. Entonces, vamos a comenzar contando qué es esto de los métodos numéricos del análisis numérico. Eh, Tal y como expongo por aquí, existen multitud de problemas matemáticos a los que no es posible encontrar una solución, ¿vale? O bien la solución es intratable computacionalmente, es decir, los recursos que gasta o el tiempo de ejecución es muy largo y no es posible obtener en definitiva esa solución. Por ejemplo, no podemos determinar el valor de pi. No lo podemos determinar con exactitud, ¿de acuerdo? Es un número irracional, tiene infinitos decimales y no podemos determinar exactamente todos sus decimales. Tampoco podemos resolver esta ecuación e elevado a x igual a x. No tiene simplificación posible y básicamente no podemos resolverla. Otro ejemplo puede ir enlazado con la última parte que os comentaba de intratable computacionalmente y es calcular, por ejemplo, el determinante de una matriz de dimensión 25 por 25. ¿Vale? Puede parecernos que es poco, pero según la fórmula de Leibniz, si intento calcular el determinante de esa matriz 25 por 25, el ordenador tendría que hacer cuatrillones de operaciones. Y por muy rápido que fuese tu ordenador, eso llevaría aproximadamente 400.000 años. Así que, como veis, es intratable computacionalmente. Entonces, de cara a problemas de este estilo, surgen los métodos numéricos. Puede parecer que los métodos numéricos es algo muy nuevo y realmente digamos que han tenido un boom en el siglo XX con los ordenadores, pero hay métodos numéricos desde la antigüedad, ¿de acuerdo? Hay métodos numéricos desde la antigüedad y con uno de ellos vamos a comenzar esta sesión. Por ejemplo, Arquímedes quería aproximar el valor de pi. Ya se estaba dando cuenta de que era un número especial, un número irracional y tuvo una idea y básicamente desarrolló un método numérico para poder resolverlo, para poder aproximarlo. ¿Qué se le ocurrió? Pues bueno, consideró una circunferencia más que un círculo, una circunferencia de diámetro 1. Una circunferencia de diámetro 1. Esta circunferencia tiene radio 0,5 y su diámetro es exactamente, su longitud es exactamente pi. Su diámetro es 1, su radio es 0,5 y su longitud, ¿vale? Completa es exactamente pi. ¿Qué decidió hacer? Pues pensó que podría aproximar ese valor por medio de polígonos regulares. Comenzó, por ejemplo, con un hexágono, ¿vale? Aquí simplemente, en estos comandos, estoy llamando circ al círculo centrado en 0,0 y radio 0,5 y estoy construyendo un hexágono. ¿De acuerdo? Aquí simplemente estoy construyendo un hexágono. Le he pedido que me lo ponga relleno en azul y
Básicamente lo que os estoy mostrando, ya sabéis, se muestra en la última línea, si no le he ido poniendo los puntos y comas, es que me pinte junto el círculo y el hexágono, la circunferencia y el hexágono. Entonces, de esta circunferencia puedo calcular su longitud. Y aunque cometo ciertos errores, puedo aproximar el valor de pi. ¿De acuerdo? Ese perímetro es aproximadamente pi. Por fórmulas geométricas, ¿vale? Que no voy a entrar mucho en ello, le calcula ese perímetro. Y si yo cojo un polígono regular de más lados, daos cuenta que aquí estoy usando ya un dodecágono, tiene 12 lados y veis cómo se aproxima cada vez más al valor de pi. También le puedo calcular su perímetro, básicamente se lo haré con Pitágoras y triangularizando. Y es una segunda aproximación de pi que es aún mejor. Entonces, si lo he hecho para 6, lo he hecho para 12, puede ir aumentando el número de lados para obtener mejores aproximaciones. ¿De acuerdo? Arquímedes usó polígonos de 24, 48 y 94 lados. Y al final, pudo afirmar que la longitud de la circunferencia, es decir, el valor de pi, en este caso, el valor de pi en nuestro caso y en general, ¿vale? Os voy a comentar que la razón entre la longitud de cualquier circunferencia y su diámetro es menor que 3 más un séptimo, pero mayor que 3 más 10/71. Es decir, pi está acotado. Pi está acotado, ¿vale? De hecho, daos cuenta, 3 más un séptimo es 3,1428, pi que es 3,1415 es un poco más pequeñito. Y además es mayor que 3 más 10/71, que aquí obtengo que es 3,1408, es decir, esto es un poco más pequeñito que pi. Así que efectivamente lo que dedujo Arquímedes es correcto. Dedujo el valor de pi y lo acotó y dijo que estaba entre este valor y este valor. ¿De acuerdo? Entonces eso es un método numérico. No tenemos un conocimiento de un valor exacto, pero nos vamos acercando a él, lo acotamos. Por supuesto, como se ve en el dibujo, se cometen errores. El perímetro del hexágono comete más errores en su aproximación que el dodecágono. Entonces, siempre vamos a tener que tratar con los errores. Nuestros métodos numéricos se están aplicando para problemas que no tienen una solución exacta. Entonces, siempre tendremos que considerar que estamos cometiendo cierto error. Pero este error va a estar medido. Es decir, vamos a tener cierta idea del error que estamos cometiendo. Antes de todo eso y conociendo la idea de que estamos cometiendo cierto error, hay que distinguir que tenemos dos tipos de errores. El error absoluto, que básicamente se denota E y es la solución real menos la solución aproximada en valor absoluto. Y el error relativo es el error absoluto partido de la aproximación real, ¿vale? De la solución real. Entonces, daos cuenta que el error absoluto es el error en mayúsculas,
Es decir, la diferencia entre la solución exacta y la solución aproximada. Y sin embargo, el error relativo, al estar dividido, al estar dividiendo el error real, el error absoluto, por esa solución real, solución exacta, básicamente estamos eliminando las magnitudes y estamos midiendo el error en porcentaje, ¿vale? Porque el error absoluto tiene un problema y es que nos dice, por ejemplo, el error absoluto es de 1. Bueno, de 1. Pero es que no es lo mismo tener un error de 1 centímetro en una mesa que tener un error de 1 centímetro en el radio de la Tierra, ¿vale? No es lo mismo tener un error de, no sé, de 10 metros en la construcción de un edificio que tener un error de 10 metros en una distancia interplanetaria. Es que es relativo, ¿de acuerdo? Entonces esa relatividad es importante y por ello el error relativo suele ser el más usado, ya que mide porcentualmente ese error. Y hablaremos de error de un 1%, error de un 50%. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente, aunque el error absoluto nos da la diferencia, el error relativo nos da ese porcentaje que nos permite ignorar las magnitudes y tener una idea de cómo afecta el error a nuestro problema en especial. Primer caso, vamos a calcular el error absoluto y el error cometido por Arquímedes. Si lo tengo acotado, veis que ya que pi estaba entre 3 más un séptimo y 3 más 10 71, puedo calcular la diferencia entre ellos y decir que Arquímedes estaba cometiendo un error de 0,002 en su aproximación de pi. Se quedaba un poquito más largo, se quedaba un poquito más corto, pero el error es muy pequeño, muy pequeño. Y esto de los errores me va a llevar a pensar cómo están dados los números en los ordenadores. ¿De acuerdo? Su representación. Así vemos, por ejemplo, que la forma en la que los ordenadores van a tener más fácilmente representados los números mediante su expresión decimal, ¿vale? El problema es que esta puede ser finita, como en este caso, ¿no? Menos un octavo es menos 0,125, o infinita. Un tercio es 0,3333333. En fin, paramos y cometemos errores de redondeo. Entonces, internamente, los ordenadores utilizan la representación de puntos flotante normalizada y es de esta manera. Un número X se expresará como el signo, la mantisa, por 10 elevado a un exponente. Ese simplemente va a ser signo positivo o negativo del número X. La mantisa es un número decimal. ¿De acuerdo? La mantisa es un número decimal con expresión finita. Y el número de cifras que tiene depende de la precisión de la máquina, del ordenador, del número de cifras decimales con las que ésta puede trabajar. ¿Vale? Entonces la mantisa es un número entre 1 y 9, seguido del punto y las demás cifras. La mantisa será de la forma
primer decimal, perdón, primer número, punto y los decimales. El exponente va a indicar dónde se coloca el punto en relación al inicio de la mantisa. ¿Vale? Así pues, cuando el exponente es negativo, representará un número menor que 1. Voy a pausar aquí. Entonces, por ejemplo, el número 15.000. El número 15.000, si lo quiero expresar en la representación de punto flotante normalizada, lo primero que tengo que pensar es en el signo positivo. La mantisa es un número decimal, comienza con una cifra entre 1 y 9. Así que mi mantisa en este caso será 1.5. 1.5. Y si el número es 15.000, ¿cuántas posiciones debe correr esa coma, ese punto, para obtener el número que yo deseo? 4, porque si está en 1.5, tiene que correr la posición del 5 y la posición de los 3 ceros para obtener el 15.000. Así que la representación de punto flotante normalizada del número 15.000 será básicamente más 1.5 por 10 elevado a 4. Otro ejemplo, el número 0,005. ¿Qué signo tiene? Positivo. La mantisa, cuidado, la mantisa no puede empezar por el 0. La mantisa tiene que empezar por una cifra entre 1 y 9. Así que tengo que poner 5.0. 5.0. Y ahora, para ajusto con el exponente, ¿cuánto tiene que recorrer el punto para poder tener el 0,005? Pues 3 posiciones, el 5 y esos 2 ceros. Así que el número 0,005 en representación de punto flotante será más 5.0 por 10 elevado a menos 3. Daos cuenta que ese signo menos 3 del exponente hace que la coma corra hacia la izquierda, cuando antes puso un 4 positivo que lo que hacía era que la coma corriera hacia la derecha. ¿Vale? Entonces, con esos dos ejemplos espero que quede claro este tema de la representación de puntos flotantes. ¿De acuerdo? Estos números tenían decimales finitos, un número finito de decimales. El problema viene cuando tengo infinitos decimales. Como las mantisas no pueden ser infinitas, sabéis y estáis observando ya que cometeré errores de redondeo. ¿Vale? Habrá errores de redondeo. Por ejemplo, para el número raíz de 2, lo puedo aproximar por 1.4 por 10 elevado a 0. ¿De acuerdo? También lo puedo aproximar por 15pi partido de 34. También puedo aproximar 15pi partido de 34 por 1,38. ¿Vale? Entonces estáis viendo que, aunque son números diferentes, cuando yo los resto realmente, x e y, su resta es 0,0282, pero al restar sus aproximaciones, esta de aquí y esta de aquí, me sale que son exactamente iguales. Es decir, he cometido errores con mis aproximaciones, tanto que me ha dicho que raíz de 2 es igual que 15pi partido de 34, lo cual no es cierto. ¿Vale? Entonces
tenéis que ser conscientes de que los métodos numéricos llevarán asociados sus propios errores relativos, errores absolutos, pero también todos los números en el ordenador tendrán asociados ciertos errores de redondeo si estos tienen infinitos decimales. Entonces, este error, ¿vale? Se dice que una solución aproximada aproxima a una solución real con K cifras significativas, también llamados dígitos significativos, si K perteneciente a los naturales es el mayor número natural tal que se cumple esto, que el error relativo es menor que 5 por 10 elevado a menos SK. ¿Vale? Por ejemplo, para el número P, que está expresado aquí, y el número Q, que está aquí. El valor exacto de la resta es 0,00016. Pero en un ordenador con mantisa de 4 cifras, ¿vale? En un ordenador, una máquina que solamente puede trabajar con 4 decimales, P para en 4 y Q para en 4. Estas son sus aproximaciones, P estrella y Q estrella. La resta de esas aproximaciones es 0,0002 y el error relativo, que es 0,25, daos cuenta que es menor que 0,5, que es 5 por 10 elevado a menos 1. Así que hay una única cifra significativa, ¿de acuerdo?, asociada a esta aproximación. Entonces, dejo aquí este tema de los errores, ¿vale? Sé que he hablado de muchos tipos de errores, sé que he hablado de que, bueno, pero vais a ver cómo los métodos numéricos van a funcionar mejor de lo que puede parecer a priori después de ver todos estos errores. ¿Vale? Así que voy directamente a hablar de algunos métodos iterativos. Entonces, los métodos iterativos. Básicamente, vamos a calcular aproximaciones sucesivas de un problema. ¿De acuerdo? Vamos a tener una estimación inicial, vamos a tener un punto inicial desde el que vamos a partir y tras ciertas operaciones, ciertos pasos, ciertas iteraciones, vamos a tener aproximaciones. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esta sucesión que está aquí, 1 partido de xn más xn partido de 2, esta sucesión tiende a raíz de 2, ¿vale? Su límite es raíz de 2. Así que si yo construyo un método que vaya haciendo pasos, pasos y pasos, iteraciones, iteraciones, iteraciones de esta sucesión, llegaré a aproximaciones, distintas aproximaciones, mejores y peores, dependiendo del número de pasos que haga, del valor de raíz de 2. ¿Vale? Entonces, ¿veis cómo está programado? Yo parto del punto inicial 1,5, digo que x inicialmente es 1,5 y tal y como me dice el ejemplo, voy a hacer 4 iteraciones. Así que recordad el for para n variando del número de iteraciones más 1, es decir, de 1 a 5, x es 1 partido de x más x medio, la sucesión. Y le digo, muéstrame el n más 1, es decir, la iteración en la que estoy, el valor de la sucesión obtenido, y aquí estáis viendo que lo que estoy calculando en realidad es el error relativo. Aquí tengo el error absoluto arriba partido del valor real, el error relativo. Así que le estoy pidiendo que me muestre
el número de iteración, el valor aproximado y el error relativo cometido. Y si le digo que me haga los 4, aquí, esto me deja loca que se baje. En la primera iteración, fijaros, ya aproximó a 1,416666 con un error del 0,01. En la segunda iteración, fijaos cómo ya fue afinando y el error es del nivel e elevado a menos 10, a menos 6. En la tercera iteración a la menos 12. En la cuarta a la menos 16. En la quinta ya prácticamente no hay mejoría, ¿veis? Sigue a la menos 16. Y es que ya llega un momento en el que le cuesta avanzar, ¿no? Pero hemos obtenido simplemente en 4 pasos, en 4 iteraciones, una aproximación muy buena del valor raíz de 2. ¿Vale? Entonces, esto de los métodos numéricos funciona bastante bien. Sé que estoy cometiendo errores, pero fijaros que errores más pequeñitos. ¿Vale? Así que esa sucesión converge a raíz de 2 y la puedo usar para aproximar raíz de 2. Otro tema es que yo aquí he comentado que a la cuarta iteración pararía, pero normalmente yo no sé en qué iteración parar. ¿Qué es lo que a mí me importa? El error. Así que normalmente yo no le digo al programa que pare tras 4, 5 o 20 iteraciones. Le digo al ordenador que pare cuando el error sea pequeñito. ¿Vale? Cuando el error sea lo suficientemente pequeño, según a mí me interese, según la situación en la que yo me encuentre, ya sabéis, no es lo mismo el centímetro en la mesa que un centímetro en el radio de la Tierra. Según ese error relativo, yo le diré al programa que pare. Esos son los que se conocen como criterios de parada. Así que, lo dicho, normalmente no diré quiero parar tras 10 iteraciones. No, normalmente diré quiero parar cuando el error relativo sea menor que 10 elevado a menos 10, 10 elevado a menos 15, etc. Así pues, tenemos el ejemplo 2. Aquí vamos a comenzar en el punto 0,1 y tengo esta sucesión 2x sub n menos 9x sub n al cuadrado y esta sucesión converge a un noveno. Quiero realizar las iteraciones necesarias para conseguir que el error relativo sea menor que 10 elevado a menos 3. ¿De acuerdo? Entonces ahora x comienza siendo 0,1, no sé, a priori es 0, porque no sé cuántas voy a realizar, ¿vale? Pero tengo que definir el comando iterac para que después pueda definirlo aquí dentro del bucle. Y le digo, fijaos cómo ha cambiado ahora la cosa. Mientras el error relativo sea mayor o igual que 10 elevado a menos 3, haz. Fijaros, ¿qué quiero que haga? Pues quiero que haga una iteración más. Quiero que x me lo calcule siguiendo la sucesión. Simplemente he escrito aquí la sucesión. Y que me muestres, print, ¿vale? Que me muestres la iteración en la que estoy, el valor de esa aproximación y el error relativo. Así que, ¿estáis viendo? Como aquí me dice que para la primera este es el valor y aquí está su error relativo y este es el segundo, en la segunda iteración ya es suficiente para parar y que el error relativo sea menor que 10 elevado a menos 3. Si cambio el número, el valor inicial, pues obviamente tendrá que hacer más o menos iteraciones. Si yo empiezo en 0,5, pues tendrá que hacer más. Bueno, he entrado y salido, ¿vale? Ya se me ha quitado esto que se había quedado en bucle. Voy a quedarme más cerca, ¿vale? Si voy al 0,2, fijaros, aquí necesita 5 iteraciones para conseguir
acercarse a un noveno con un error menor que 10 elevado a menos 3. Y esto también va asociado con la velocidad de convergencia. Va a haber métodos que se acerquen más rápido a la solución buscada que otros, ¿vale? Va a haber unos que necesiten realizar más pasos para llegar a una aproximación cometiendo el mismo error que otros que necesitarán menos pasos para llegar al mismo fin. Entonces, esto es la velocidad de convergencia y básicamente se calcula mediante este límite. Donde este C, ¿vale? Este C es una constante mayor que 0. Entonces, este Q es el que me indica esa velocidad de convergencia. Si Q es 1, tendremos convergencia lineal. Si Q es 2, convergencia cuadrática. ¿De acuerdo? Básicamente es eso, para que tengáis la idea de que hay distintos tipos de velocidades de convergencia en los métodos numéricos. 0,1. El número de iteraciones